Emigrar a Estados Unidos vía México se ha convertido en toda una pesadilla. Y es que la colaboración bilateral entre ambos países pasa por una de sus etapas más dramáticas. Hemos visto, por ejemplo, la acumulación de miles de migrantes en ciudades fronterizas, deportación de migrantes centroamericanos y sobre todo las condiciones en las que algunos de estos migrantes se encuentran en centros de detención. Para hablar del tema hemos invitado a Ledwán Ramírez Pérez, es candidato de doctorado en ciencias. Ledwán, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos. Muy buenos días para usted. Y bien, el gobierno de López Obrador ha admitido que hay un insólito aumento en el número de migrantes centroamericanos y que por eso decide endurecer lo que parecía una política de puertas abiertas. ¿Qué fue lo que cambió exactamente? Exactamente. En un primer momento el discurso fue muy favorable hacia la migración, pero en los últimos meses, ante el arribo masivo de migrantes centroamericanos, y no solamente centroamericanos, también africanos y caribeños, hemos visto que el gobierno ha endurecido sus políticas y también ha limitado la extensión de una serie de documentos o de mecanismos que en un principio favorecieron esa migración. Entonces, lo que estamos viendo es el aumento sostenido y también el paralelismo con una política de Estados Unidos que está amenazando con cerrar frontera sur de Estados Unidos, que limita con México. Entonces, ante esta posible amenaza, por supuesto, el gobierno mexicano debe tomar medidas. Estados Unidos, también hablando de cambios, anunció que los migrantes, una vez que han conseguido ser recibidos para pedir asilo en los puertos fronterizos, serán devueltos a México para esperar la vista judicial de su caso. ¿Tiene cobertura legal en México dicha medida? Dicha medida no tiene cobertura legal. O sea, México y Estados Unidos no tienen firmado algún tipo de acuerdo, como sí lo tiene Canadá, por ejemplo, con Estados Unidos, en la cual México pueda recibir a estos migrantes que están a la espera de un proceso jurídico de asilo o de refugio en los Estados Unidos. Por lo tanto, eso pone al debate realmente cuáles son las influencias de Estados Unidos en la política nacional mexicana y al mismo tiempo una brecha en el proceso de aceptación de estos migrantes. La pregunta sería, ¿qué podría cambiar y cuáles medidas podría establecer el gobierno mexicano, en este caso dirigido por Andrés Manuel López Obrador, para la protección, la garantía y también cubrir todos los costos logísticos que implica tener a estos migrantes en solicitud en Estados Unidos, pero tenerlo en territorio mexicano? Abre también una cuestión respecto a la soberanía nacional y también a los límites de la influencia de una u otra nación. Acabas de mencionar la presión de Trump a México para detener a los inmigrantes bajo una amenaza de cerrar la frontera. Pero ¿es esto una amenaza que realmente podría tener frutos? ¿Tiene Trump el poder para hacerlo? Tiene el poder para hacerlo. O sea, no podemos equivocarnos porque hemos visto en los últimos meses y sobre todo en los últimos años del gobierno de Trump y en los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel que efectivamente Trump tiene la posibilidad y tiene la capacidad para hacerlo. Ahora, no es conveniente para ninguna de las dos naciones. Estamos hablando de un flujo comercial de alrededor del $1 billón diarios que transitan por esa frontera. Por lo tanto, también estamos a la espera de la ratificación del TMEC, en este caso la modificación del acuerdo del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Entonces son factores que jugarían en contra de las economías de cada una de las dos naciones. No pasa de la amenaza, si bien esa amenaza tiene un impacto bastante fuerte en la política nacional mexicana, que no quisiera ver interrumpida su labor comercial con su principal socio, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Por lo tanto, Trump puede hacerlo, Claro. puede lograrlo, pero no es conveniente y es muy probable que no se realice. Y bien, por último, hablando de este flujo de migrantes sin precedentes, ya no son solamente centroamericanos, habíamos reportado incluso también haitianos y hasta africanos.
¿Cuáles han sido las consecuencias de la llegada de estos migrantes en la sociedad mexicana? ¿Ha pasado, por ejemplo, episodios de xenofobia, discriminación, problemas económicos? Cuéntenos. Exactamente. La primera consecuencia directa es la cancelación abrupta de las medidas que ofreció el gobierno mexicano en un inicio. Dígase, las visas humanitarias o los permisos de salida, se llaman oficios de salida. Por lo tanto, esa es una primera consecuencia directa. La segunda consecuencia directa es una disputa o un debate entre las autoridades estatales y las autoridades federales. Las autoridades estatales se han visto imposibilitadas de poder atender el flujo de los migrantes y atenderlo en todos sus sentidos, y también respetando sus derechos humanos. Y un tercer elemento es que han aumentado las deportaciones de migrantes centroamericanos y caribeños, sobre todo en los últimos meses, algo que va en contra de la política anunciada por el gobierno mexicano en diciembre del 2018. Son tres medidas importantes. Hay otros elementos sociales como pueden ser xenofobia, como bien se ha señalado, sobre todo en redes sociales y en las ciudades limítrofes al norte. Y por último, un rechazo completo a las caravanas de migrantes que transitan o que están en territorio mexicano. Gracias por acompañarnos, Leduán, con esta información. Leduán Ramírez con nosotros en vivo. Que tenga un buen día. Todo un placer. Muchísimas gracias.